¿Qué tal? Buen día. Nosotros somos alumnos del Tecnológico Superior de la Huerta. Estamos en la carrera de licenciatura de Administración. Esta vez nos tocó realizar en la materia de Informática para la Administración un trabajo de cómo realizar un trabajo independiente. Bueno, uno de los principales inconvenientes que suelen presentarse cuando se trabaja por cuenta propia es la falta de organización. Como ya sabrá, no basta con realizar el trabajo, también hay que entregarlo a tiempo y cobrar las fechas estipuladas. En las empresas unipersonales, todas esas actividades están a cargo de la misma persona, de modo que resulta casi impredecible contar con un sistema sencillo de usar y práctico. En este proyecto veremos cómo utilizar Excel con estos fines, generando una plantilla de control eficiente que usted podrá adaptar a su propia actividad. Vamos a ver. Paso 1. En un libro de Excel, comienza ingresando en la fila 1 los títulos de las columnas, código, clientes, trabajo, fecha, detalles y presupuesto. Estos datos serán los que se registren al presupuesto de cada trabajo. Paso 2. Cuando el cliente acepte el presupuesto, se marcará en la columna aceptado y se ingresará los restos de los datos. Entonces vamos a mover un poquito para acá para escribir aceptado. Luego se ingresarán el resto. Fecha de entrega. Fecha de cobro. También agregaremos un campo para indicar el progreso de trabajo, una vez que empiece a realizarlo el estado. Paso 3. El código de cada trabajo es un número correlativo a partir del 1, que colocaremos ahora para que la plantilla ya quede lista. Entonces ingresaré 1 en A2, ingresaremos 1. Y luego rellenaremos las celdas inferiores estirando ese valor mientras se mantiene presionada la tecla control. Presionaremos la tecla control, antes daremos clic afuera. Control y lo arrastraremos hacia abajo. Esto nos muestra acerca de las celdas numeradas. Paso número 4. La fecha se refiere al día en que se encarga el trabajo, cuando se pasa el presupuesto. Entonces, se selecciona toda la columna, se ingresa el formato de celdas y en la pestaña número se selecciona un formato que incluye día, fecha y año. Se selecciona fecha, después se da opción en formato de celdas, se selecciona fecha y se escoge una fecha, obviamente, y se pone a aceptar. Sería todo. En el paso 5, en la opción de clientes, agregaremos el nombre del cliente o la empresa a la que pertenezca esa. Enseguida, en trabajo, un título que facilite la identificación. Lo tenemos aquí. En la opción de detalles, pues según el detalle que vas a poner ahí en el texto, según el que sea, vamos a poner aquí, por ejemplo, novedades del mes. La opción esta requiere un poco más de espacio, entonces agrandaremos la columna de detalle. Como lo podemos ver.
con los pormenores del trabajo encargado. Paso 6. Para que el texto no se corte si supera el ancho de la celda, seleccione todas las celdas de la columna E y vaya a formato de celda. En la pestaña de alineación, marque la opción ajustar texto y presione secar. Como aquí marco el E, voy a ajuste de celda, pongo alineación, ajuste de texto, pongo secar y listo. Paso 7. Para la columna de presupuesto, esta que vemos aquí, es conveniente asignar un formato de moneda. Entonces aquí agregamos un formato de moneda. 2000. Si bien nos resulta imprescindible, permitirá diferenciar claramente los distintos datos de la plantilla. Entonces seleccione toda la columna y presione el botón estilo de moneda. Seleccionamos toda la columna, nos vamos, aquí están los estilos, nos vamos en esto que aparece aquí y estilo de moneda. Y ya, listo. Paso 8. Para que resulte más cómodo usar la planilla, dejaremos fija la fila de los títulos y las columnas de código, cliente y trabajo, de manera que siempre queden a la vista. Sitúense en la celda D2 y marquen inmovilizar paneles de menú ventas. Lo que haremos siguiente es marcar aquí esta celda D2 que es inmovilizar junto a inmovilizar paneles y se selecciona y sería todo lo del paso 8. Actividad 2. Realizar el trabajo. Paso 1. Antes de continuar, colocaremos los títulos del resto de las columnas que vienen siendo entregado. El siguiente, factura. El siguiente es cobrado fecha. Importe. Aquí vamos a recorrer un poco la columna porque no nos cabe. Ahora decimos importe. Y por último, resumen. Estos que vemos, estos campos se irán complementando más adelante y solo los agregaremos ahora para saber en qué columnas termina la plantilla. Paso 2. Cuando el cliente autorice el presupuesto, habrá que indicarlo en la columna aceptado. Hasta que vamos aquí. Escribiendo allí S, si lo rechaza, se ingresa N. En principio colocaremos estos valores en la celda auxiliar. En S1, y hasta que ya está aquí puesta. Y S3, que está acá está. Y sería todo. En el paso 3, ahora seleccionaremos toda la columna correspondiente de aceptado, esta. En este ejemplo de la G, la vamos a seleccionar y elijan la validación en el que está aquí arriba en el menú de datos, el que tenemos aquí, validación de datos, y le damos clic. Nos aparece una pantalla donde daremos aceptar. La opción de validación se utiliza para evitar errores en el ingreso de datos de las celdas. Y es todo. Actividad 2, paso 4. En el cuadro de diálogo que se abre en permitir, elija lista, deje marcadas las opciones, omitir en blanco y celda con lista desplegable. Y el origen, indique el rango de celdas auxiliares generadas anteriormente, S2 y S3. Aquí vemos validación de datos. Abre esta lista y ponemos configuración. De aquí ponemos permitir en lista.
De aquí ponemos aquí, agregamos sus dos, de aquí vamos aquí, le doy a aceptar y listo. Paso número 5. Ahora vaya a la pestaña de mensaje entrante y marque opción mostrar mensaje de seleccionar la celda e ingresamos el texto indicado al modo de ayudar que se representará seleccionar cualquier celda de esta columna. Lo que haremos enseguida es seleccionar validación de datos, mensaje de entrada y seleccionaremos dos letras que queden marcadas en la celda correspondiente, como se puede ver aquí enseguida. Y el paso 5 sería todo, así de fácil y sencillo. Paso 6. En el mensaje de error, pero para eso primero seleccionaremos esto, toda la columna. Nos vamos a, dice datos, vamos a validación de datos y vamos donde dice mensaje de error. Indicaremos que mostrar si los datos ingresados no son S o N, los válidos para estas celdas. Entonces aquí pondremos ingresar S para los presupuestos aceptados o N para los presupuestos no aceptados y selecciona estilo de límite. Como aquí no tenemos estilo de límite, seleccionaremos detener y escriba el título del texto del mensaje de error. Entonces aquí escribiremos el valor ingresado no es válido, el valor ingresado y le damos aceptar. Paso 9. Cuando se aprueba un presupuesto, también hay que definir cuándo se debe entregar el trabajo completo, cuándo se cobra. Seleccione la columna H y E. Para eso presionaremos Shift con flecha, lo deslizaremos hacia un lado. Y vaya al formato de celdas. Le damos clic derecho, formato de celdas. Le daremos número, fecha y formato acorde a lo que nuestro pide. Y sería todo. En el paso 10, en la columna estado, que es la J que tenemos aquí, también ingresaremos un criterio de validación, pero recuerde que antes debo colocar estos valores en un rango auxiliar, en lo que sería T2, T3 y T4 respectivamente. Entonces ahí en la primera escribiremos NC, en la segunda SC y en la tercera TE. Después de eso, ya que las opciones que tendremos serán estas: NC, que significa no comenzado, SC, que significa en curso, y TE, terminado. Seleccione la columna y realice los mismos pasos para la columna aceptado. Los vamos a realizar aquí. Sería la columna estado. Vamos a paso de validación de datos. En la opción de configuración configuramos en lista, seleccionamos
Seleccionamos los datos y ahora sí aparecerá ahí el origen. Solo daremos a aceptar y queda terminado este paso. Entregar y cobrar. Cuando se trabaja de forma independiente, termina un proyecto en solo un paso. Las siguientes son entregarlo, enviarlo a la factura y cobrar. El precio pautado en las fechas establecidas. Al llevar el control de estas etapas, podrían dedicar un momento al día a llamar a sus clientes y organizar la cobranza independiente. Para empezar, en el paso 1, el primer lugar deberá cambiar el estado, este estado que vemos aquí, y le pondremos al trabajo T, que significa terminado. Y luego cuando el envía al cliente tendrá que escribir la fecha de entregado. Aquí pondremos una fecha de entregado. Un ejemplo sería 12 3 2013. Le damos clic afuera. Aplique en esta columna el mismo formato de fecha que estableció. Entonces aplicaremos, le damos clic aquí, tenemos formato de celda, le daremos fecha, le daremos aceptar. Para el paso 2 también deberá confeccionar en factura y remitirá al cliente. Puede hacerlo junto al trabajo. Para tener un mayor control en la columna de factura, ingrese el número que corresponda. Puede ser solo los últimos dígitos. Un ejemplo sería 34562 y ya quedaría listo. Paso 1 de resumen de actividades. La columna de resumen indicará en qué etapa se encuentra cada proyecto. Para empezar, en 02, que me indica aquí en O2, O2, escriba igual, sí, paréntesis, F2, igual, comillas, dos veces, coma, comilla dos veces y coma. De esta manera, si la celda correspondiente al presupuesto está en blanco, la celda de resumen también quedará en blanco. Si no está en blanco, deberá comprobar si el presupuesto no fue aprobado y colocar presupuesto no aprobado. Entonces escriba sí, paréntesis, G2, igual, abro comillas, N, cierro comillas, otra vez abrimos comillas y ponemos presupuesto no aprobado. Cerramos comillas y una coma. Si fue aceptado, continuará con la siguiente condición. Si el presupuesto fue aprobado, entonces deberá verificar si se cobró la totalidad del importe. En caso afirmativo, en la celda se incorporará la palabra cobrado. Escribo a continuación SI, paréntesis, N2, igual, F2, abrimos comillas, cobrado, cerramos comillas, ponemos la coma. Cuando esa condición no se cumple, habrá que comprobar otra. Entonces, luego de la coma, como valor falso, ingresaremos otra función. Si que comprobará si el paso de la fecha de cobro, entonces escriba SI, abrimos paréntesis, y 2,
No. Hoy. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Coma. Comillas. Y ponemos cobro atrasado. Cerramos comillas. Ponemos su respectiva coma. Si todavía no pasa la fecha, habrá que constatar si ya se entregó el trabajo. Entonces escriba sí, abrimos paréntesis, K2, cero, coma, comillas, y escribimos la palabra entregado, diagonal, cobro pendiente. Cerramos comillas y la coma. De esta forma se indicará que fue entregado, pero aún no llegó la fecha pautada de cobro. Si no hay ninguna fecha de la celda K2, quiere decir que el trabajo aún no se entregó. Entonces habrá que comprobar si ya pasó la fecha pautada para hacerlo. Continúa la fórmula con SI, abrimos paréntesis, H2, mayor, ponemos hoy, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, coma, comillas, abrimos y ponemos entrega retrasada. Cerramos comillas y la coma. En caso de que no se haya cumplido la fecha de entrega, habrá que verificar el avance del trabajo. Si está en curso, el texto correspondiente deberá aparecer en el resumen de trabajo. Escribe entonces SI, abrimos paréntesis, J2 igual, abrimos comillas, S, cerramos comillas, coma, abrimos comillas y vamos a poner la palabra en curso. En curso. Cerramos comillas. La ponemos coma. Si la última función ese ingresa es falsa, es porque no escriba no comenzado. Luego, cierra las paréntesis en cada una de las funciones ingresadas, 7 en total, y presione Enter. Solo presionamos aquí Enter. Y quedó. Comillas, no comenzado. Cerramos comillas. Y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paréntesis. Cerrando todas las funciones ingresadas en total. Solo damos Enter. Queda listo. Según en el otro trabajo, en la actividad que dice revisar plantilla, dependiendo de la información que usted no tenga de lo que va a graficar o lo que usted quiera, ya puede utilizar la plantilla y comprobando cada nuevo trabajo que recibe para presupuestar. Complétala en cada etapa del desarrollo, ya que eso espera su correcto funcionamiento, ingresos de diversos trabajos, incluyendo distintas opciones. Después de ahí, para situarse en cualquier lugar de la plantilla, en donde usted quiera, por ejemplo, vamos por aquí, y active los autofiltros, marcando la opción autofiltro. Primero vamos a ir a datos, selecciona cualquier de esta plantilla, ponemos un filtro, y automáticamente se ponen los filtros aquí, que ustedes ven. Según la información que usted tenga, puede ir viendo
ya sea el campo que elija el nombre del cliente, puede visualizar otra vez todos los registros desplegando la misma lista y escogiendo, dependiendo de lo que quiera. Y así es como se revisa la plantilla.